Estamos en un nuevo video de Balón Irlandés, hoy con un lujo de invitado, Borja García, que lo conocerán por ser una de las figuras del podcast de la media inglesa, creador del Minuto Forest. Borja, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, así es, creador y manteniendo el Minuto Forest porque nos lo quieren reducir, nos lo quieren quitar, está ahí como siempre under, pero no nos dejamos. Así que nada, gracias muy bien y gracias por invitarme. Bueno, que siga la lucha entonces, siga activa la lucha por sostener el Minuto Forest. Bueno, hoy veníamos a hablar del Brexit y cómo afectaba esto a Irlanda, que es un país, ya sabemos los líos que hay entre Inglaterra e Irlanda, no, Mm. no hace falta recalcarlos. Para empezar, me gustaría que nos expliques un poco futbolísticamente qué va a afectar el Brexit sobre todo a la Premier League, que es donde los irlandeses suelen ir, aparte del Championship, pero un poco más o menos cómo afecta, cuáles son las nuevas reglas y eso, si nos podías comentar ahí. Sí, el Brexit va a afectar, yo creo, sobre todo dos puntos de vista, ¿no? Uno, el económico, evidentemente, el económico que la Premier League se va a ver afectada igual que el resto de la economía, ya se está viendo, estaba el Producto Interior Bruto se está viéndose afectado, aunque claro, ahora sobre todo los más fervientes defensores del Brexit tienen una excusa, que es la pandemia, ¿no? Entonces Ujú. atribuyen los efectos a la pandemia y no al Brexit, pero bueno, está claro que el Brexit va a afectar económicamente y como tal, pues la Premier League y el fútbol se verá afectado. Sí que todavía no sabemos cómo, no sabemos cuánto, tampoco sabemos qué parte será del Brexit, qué parte será de la pandemia, claro, pero se verá afectado, aunque siempre es verdad que en pasadas crisis económicas el fútbol y la Premier en particular resistieron bastante bien, Ujú. pero yo creo que ahora la Premier League viene en una tendencia contraria. Antes estaba en una tendencia ascendente, ahora está en una tendencia económicamente descendente, quizás porque estaba muy arriba, no porque simplemente Ujú. se esté desinflando, y evidentemente yo creo que en eso el Brexit va a acentuar esa caída. Ese es desde el punto de vista económico, en el sentido, bueno, pues de que se depreciarán los derechos de televisión, posiblemente también vender los derechos en Europa, en el mercado europeo quizás se deprecie también, además de que evidentemente atraerá jugadores y entrenadores, que ahora hablaremos de ello, de países de la Unión Europea, bueno, del espacio económico europeo, será más complicado y eso puede afectar al valor concreto de la liga. Pero claro, el efecto directo eso es como todo. El Brexit en realidad acaba de producirse, llevamos en realidad solo, hombre, en realidad llevamos un año y 2 meses, pero de manera efectiva en realidad solo 2 meses, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Esa es la parte económica y luego evidentemente está la parte de libre circulación de trabajadores, en este caso de libre circulación de futbolistas. Ojo, mucho cuidado que no es solo libre circulación de futbolistas, es libre circulación de trabajadores y por tanto eso afecta a cualquiera y va a afectar a entrenadores. Hay mucha gente que dice que la mejora de la Premier League vino de la mano de entrenadores europeos, lo cual eso es importante. Si bien es cierto que quizás entrenadores sea más difícil decir aquello de que no van a cumplir las normas, pero bueno, aún así les afecta. Y no olvidemos tampoco a profesiones, sobre todo profesiones reguladas, en las que mucha gente no suele pensar, como puedan ser doctores, recuperadores, especialistas en ciencias del deporte, fisioterapeutas y demás. Ahí tenemos una doble vertiente, que es por un lado, claro, el control de que ya no van a poder moverse libremente y van a necesitar un visado, pero por otro también el sentido de que puede que sí, puede que no, su profesión sea, sus titulaciones, su profesión sea reconocida en el Reino Unido. Yo creo que en ese sentido van a tener más problemas los británicos en Europa, bueno, en el resto de Europa, en la Unión Europea, que los europeos en el Reino Unido. Pero puede ser un problema, y puede ser un problema porque el Reino Unido y especialmente Inglaterra, bueno, todo el Reino Unido en realidad, pero Inglaterra lo que más, tiene una falta de este tipo de profesionales. Si miras, por ejemplo, el número de entrenadores con licencia A, UEFA A o B, en Inglaterra por cada futbolista registrado, por cada futbolista con ficha, es muy bajo en comparación con países como Italia, como España, como Alemania. Uno de los problemas que tiene el fútbol inglés precisamente es la falta de entrenadores, la falta de entrenadores cualificados. Entonces, a veces esto se suele olvidar. Yo creo que es un problema, puede ser un problema, pero también quizás un poco minimizado
por el hecho de que justo los entrenadores, los otros no, doctores, fisioterapeutas es distinto, pero los entrenadores, a fin de cuentas, la titulación, quien la da son los organismos futbolísticos, las federaciones, basado en el sistema UEFA, ¿no? Las federaciones nacionales te dan el A, el B, el Pro, con lo cual es un esquema más europeo, ¿no? Entonces, pero bueno, eso por un lado, y luego ya los futbolistas, claro, luego ya los futbolistas, que tenemos básicamente dos, vamos a resumirlo en dos elementos. El primero, el Reino Unido ya no va a poder fichar jugadores menores de 18 años. Eso es algo, eso es una regla de la FIFA, hay que explicarlo, es una regla de la FIFA. La FIFA hace años, bueno, el año 2000 aproximadamente, prohibió fichajes internacionales de menores de 18 años. Sin embargo, en las negociaciones que se llevaban desde el caso Bosman, desde la sentencia del caso Bosman, es decir, desde el año 95, acabaron en el año 2001, la Unión Europea obligó, iba a decir pidió, pero no obligó, a FIFA y a UEFA a que dentro de la Unión Europea bajaran a 16 años. Porque si no, era un obstáculo para trabajar, porque en la Unión Europea se considera a los menores por encima de 16 años ya pueden ser trabajadores. Ahora, y bueno, claro, evidentemente, UEFA y FIFA no tenían, solo podían acceder, no podían oponerse a ello. Exacto. Pero claro, ahora el Reino Unido ya no es parte de la Unión Europea. Por lo tanto, esa excepción, que solo se aplica a países de la Unión Europea, ya no se aplica al Reino Unido, lo cual quiere decir que los clubes del Reino Unido ya básicamente no pueden fichar jugadores menores de 18 años. Y esto es importante porque yo creo que todos sabemos que mucho, sobre todo, quizás ahora menos, pero yo creo que todos sabemos que a partir del año 2005 aproximadamente, los clubes europeos, los clubes ingleses fueron muy proactivos en fichar jugadores de 16, 17 años. Sex Fábregas es el que siempre se menciona, pero hay muchos más, ¿no? Y eso es importante. Números no serán grandes, pero yo creo que es importante. Y por otro lado, evidentemente, queda la circulación ya más general de futbolistas mayores de 18 años, que a partir de ahora ya no es libre, como lo era antes, sino que si un equipo británico, si un equipo británico quiere fichar a un jugador procedente de la Unión Europea, del espacio económico europeo, entonces tendrá que pedir un permiso de trabajo y ese permiso de trabajo se entrega según unos criterios, hay unas tablas que se entrega por puntos, ¿no? Entonces, los criterios son complejos y quizás podemos hablar luego si quieres de ellos, pero básicamente lo que ocurre es eso, es que ya no se puede fichar a cualquiera, solo se puede fichar a jugadores que cumplan unos ciertos criterios que han acordado entre los clubes y la federación. Entonces esa es en general lo que el Brexit va a afectar al fútbol británico. Creo que mejor resumen no puede haber. Lo tocaste varios puntos. Lo que decías, bueno, de los puntos y todo eso para poder entrar, que refiere al nivel de tu liga, al nivel de tu equipo, si juegas competición europea, etcétera. Creo que a los jugadores irlandeses justamente eso no le aplica, ¿verdad? Hay un acuerdo. No, exacto. Eso, si nos referimos solo a Irlanda, y evidentemente la República de Irlanda Sí. es un caso especial. Es un caso especial porque tiene el acuerdo del Common Travel Area con el Reino Unido, en el que básicamente, primero, entre los dos países los ciudadanos se pueden mover sin necesidad de tener visado o pasaporte, que es raro porque yo me he movido del Reino Unido a Irlanda y sí que hay que enseñar el pasaporte al llegar a Dublín, por ejemplo, pero legalmente te puedes mover. Y se permite también efectivamente la movilidad laboral sin necesidad de obtener permisos de trabajo, como va a ser requerido para los jugadores del resto de los 26 países de la Unión Europea, más los otros de Noruega, Liechtenstein, Islandia, del espacio económico europeo. Sí, un poco, no sé si hipócrita, pero al final te vas de todo el reino de Europa y no te vas de Irlanda porque está al lado, ¿no? Irlanda seguís. No, bueno, sí, eso. La relación evidentemente, la relación del Reino Unido con Irlanda es una relación histórica, es una relación también problemática. Evidentemente, el Reino Unido mantuvo invadida y sojuzgada la República de Irlanda, la isla de Irlanda, durante un par de siglos. Todos sabemos también el conflicto armado que hubo, más el que ha seguido habiendo hasta la paz en Irlanda del Norte. Y es una relación muy abierta, ¿no? Evidentemente, entre Irlanda del Norte
Norte y la República de Irlanda es una relación totalmente abierta, no hay fronteras, no hay los ciudadanos norirlandeses pueden tener tanto el pasaporte británico como el pasaporte irlandés, por ejemplo. Es una relación muy fluida para intentar que no haya trabas políticas a lo que es una sociedad que se considera muy unida, ¿no? Bueno, eso son, supongo que lo habréis tratado a veces y bueno, y sí, históricamente se ha mantenido siempre así, y ha sido interesante también ver cómo el Reino Unido, que nunca ha sido parte del espacio de Schengen, es decir, el que promovía la libre circulación de personas sin necesidad de enseñar pasaporte entre los países de la Unión Europea, el Reino Unido nunca fue parte de Schengen, pero sin embargo sí que mantuvo ese espacio de circulación común con la República de Irlanda, ¿no? Entonces, bueno, sí, claro, hay razones históricas, hay razones políticas y sobre todo lo que hay es, evidentemente, razones político-sociales, ¿no? Más allá de cómo se pueda sentir a ambos lados del mar de Irlanda, es en realidad una decisión muy pragmática, para llegar a la paz en Irlanda y en Irlanda del Norte sin tener que tomar una decisión política fuerte, es decir, sin tener que llegar a un referéndum para unir Irlanda o demás, ¿no? Es decir, bueno, pues permites libre circulación, abres los dos territorios con el fin de que socialmente sea aceptado, porque si no lo haces, entonces seguramente, claro, todos sabemos que hubiese habido muchos más problemas sociales, ¿no? Entonces, sí, así es, y en el mundo va a seguir siendo así. Y es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, los ciudadanos de la República de Irlanda pueden votar en las elecciones generales en el Reino Unido, algo que los ciudadanos europeos, los ciudadanos del resto de países de la Unión Europea no podían. Solo, bueno, eso es normal, en la mayoría de los países de la Unión Europea tienes que ser nacional de ese país para poder votar en elecciones generales. No así para elecciones municipales. Por ejemplo, un español como yo sí podía votar en las elecciones locales en el Reino Unido, pero los irlandeses, por ejemplo, sí, los nacionales de la República de Irlanda pueden votar en las elecciones generales, y de hecho pudieron votar también en el referéndum del Brexit, al igual que se le permitió votar en el referéndum del Brexit a los ciudadanos de la Commonwealth. Por ejemplo, en este caso europeos, era solo Chipre y Malta. No, mira. Bueno, dejando de lado las cuestiones económicas y políticas un poco, lo que hablábamos antes de los menores de 18, ahí sí que no hay ninguna excepción. Los menores de 18 No, de Irlanda no pueden ir no, en este caso a la Premier League. Y es no. algo que se ha dado mucho, que jugadores jóvenes de Irlanda vayan en tempranas edades a las canteras de la Premier League. Por ejemplo, ahora hace poco Evan Ferguson fue al Brighton con 16 años, que parece que la madre era inglesa y por eso como que lo dejaron, algo así, ¿no? Te quería preguntar, porque hay dos vertientes de esto. Hay quienes dicen, bueno, mejoramos la Liga de Irlanda, porque se quedan los mejores juveniles, pero hay otros que dicen, pero no están jugando contra rivales de un gran nivel, como puede ser en las canteras de Inglaterra, tampoco tienen las mismas instalaciones. ¿Vos en esto que crees que va a ser mejor para la Liga de Irlanda o va a ser peor para la selección tal vez? Que pase esto, que no se puedan ir. Bueno, es difícil saber, ¿no? Sí que es cierto que al final, si miramos históricamente, los mejores o los más conocidos jugadores irlandeses al final siempre han salido, ¿no? Y bueno, pues de aquellos que salieron como jóvenes, podemos hablar evidentemente, por ejemplo, de Martin O'Neill o podemos hablar de Roy Keane, que muy jóvenes jugaron en el Nottingham Forest, en la cantera, o de Andy Reid, por ejemplo, ¿no? Entonces parece claro que los mejores jugadores al final siempre han acabado saliendo y han acabado saliendo muy jóvenes. Ahora, salían porque era una oportunidad y no se desarrollaba, internamente en Irlanda precisamente por eso. Pues no lo sabemos, claro. Eso no lo sabemos. Es difícil de saber. Sí que
supongo que a fin de cuentas el fútbol inglés está más desarrollado que el fútbol irlandés, ¿no? El talento de futbolistas individuales no tiene nada que ver con, digamos, el desarrollo del sistema, ¿no? Ujú. Y claro, pues a fin de cuentas, quieras que no, Inglaterra tiene pues St. George's Park, y luego tiene Wembley, cada equipo tiene su academia y siempre hay más medios, eso está claro. Entonces, claro, los jugadores se pueden quedar, pero luego necesitan medios, Es, necesitan entrenadores, necesitan gente que los lleve y demás. Ahora, puede hacerse. Yo, por ejemplo, no tenemos más que ver países como puedan ser Eslovenia o como puedan ser Islandia, países pequeños que consiguen desarrollar sus deportistas en sus fronteras, ¿no? Pero en general yo creo que el problema es ese, ¿no? El problema es que sí, el talento se puede quedar o el talento se va a retener, se puede retener, pero luego ese talento hay que gestionarlo. es, Y ahí es donde posiblemente haya problemas, sobre todo además en un país en el que aunque el fútbol sí es popular, pero económicamente socialmente no me atrevería a decir, porque es muy popular, quieras que no, incluso en países como la República de Irlanda o podemos hablar otros como India, donde a veces creemos que el fútbol no es el primer deporte, pero luego aún así es muy popular socialmente y en la República de Irlanda es muy popular socialmente, aunque evidentemente está el rugby y está el hurling y están los deportes gaélicos y demás, pero más allá de lo que sea socialmente, económicamente no está desarrollado, es. económicamente no lo está y necesitas dinero. O sea, para eso se necesitan medios, es decir, los futbolistas no van a salir de la nada, las cosas es así, ¿no? Evidentemente nos gustaría a todos distribuir dinero entre distintos países, pero se necesita, se quiera o no se necesita, ¿no? Exacto. Entonces yo veo ahí el problema, posiblemente, ¿no? Sí, más en esta situación los clubes apenas sobreviven. Tienen que verse los aficionados prácticamente de todos los días que lo tienen que salvar los socios o ese tipo de cosas que siempre se escucha. Y al final, como decís, los deportes gaélicos son más populares, aunque ahora hay una... están un poco en guerra porque al hurling y al gaélico no lo permiten volver porque no son deportes de elite. Y los del fútbol están muy emocionados en Irlanda porque dicen, nosotros somos elite y ustedes no, tantos años que se burlaron, así que hay ese problema social todavía entre los que no quieren el fútbol, que sería el deporte de Inglaterra, digamos, con los que quieren los deportes más tradicionales. Este, por último, para dejarlo un poco más, picante o justo vos lo mencionabas antes, ¿crees que esto del Brexit puede acelerar la unificación de Irlanda o llevar a alguna cosa de ese tipo? Pues se está hablando mucho Yo creo todavía. que sí, yo creo que sí. Yo creo que Ujú. lo que pasa es que, claro, estamos viviendo unos tiempos tan convulsos en Sí, los sí, que es difícil es muy saberlo. complicado, ¿no? Ujú. Pero yo sí tengo la impresión de que tanto el Brexit como la pandemia Ujú. están moviendo fuerzas centrípetas dentro del Reino Unido, ¿no? Ujú. Sobre todo con Escocia y sobre todo con Irlanda del Norte. El caso de Irlanda del Norte a mí me parece me parece incluso más interesante o más complicado, Ujú. porque en teoría, evidentemente, hay menos mayoría social, se supone, que en Escocia por una independencia del Reino Unido. Pero claro, el acuerdo del Brexit siendo malo para todo el país y siendo malo para Escocia, es aún peor para Irlanda del Norte, peor en el sentido de que en realidad los conservadores ingleses no han tenido ningún problema en dejar Irlanda del Norte a su suerte. Es decir, la han dejado, vale, o sea, nosotros queremos Brexit, queremos así, y si tenemos que hacer esto para Irlanda del Norte, que básicamente es dejarla ahí un poco de la mano de Ujú. Dios y tal, pues no nos importa, que es algo que a mí me ha sorprendido, ¿no? Porque siempre el unionismo norirlandés y el nacionalismo inglés parecían muy unidos, ¿no? Pero bueno, en estos tiempos de populismo y de Boris Johnson parece ser que a ellos les importaba más el nacionalismo inglés que lo que pasara con Ujú. Irlanda del Norte. Entonces yo tengo la impresión de que Irlanda del Norte se empieza a sentir un poco dejada de la mano de Inglaterra,
que los problemas que este nuevo esquema, esa frontera, llamémosla, que es lo que se dice, esa frontera en el mar de Irlanda, cuando cuando hay que mover mercancías entre Inglaterra e Irlanda del Norte, o intentar Irlanda del Norte e Inglaterra, que es problemática, que está siendo problemática, va a ser solo más problemática. Y si a eso le unimos lo que fue el, la mejoría de lo bien que lo hizo el Sinn Féin en las últimas elecciones generales de la República de Irlanda, que fue sorprendente, vamos, no fue sorprendente porque las encuestas ya lo preveían, ¿no? Pero no deja de ser sin duda un avance, ¿no? Como el Sinn Féin se está recolocando como menos, como una fuerza más progresista en en toda la isla de Irlanda. Entonces, en general, yo creo que cuando pones todo eso en la coctelera, sí que todo eso puede agitarla y, desde mi punto de vista, favorecer que haya aún haya un apoyo más social a la unión con la República de Irlanda. Ahora bien, claro, sigue habiendo grupos, no sé si mayoritarios, pero desde luego muy grandes, que siguen siendo pro-unionistas, ¿no? Pero esos son los que se están empezando a sentir defraudados por las decisiones de Inglaterra. Entonces, claro, si eso sigue avanzando y en un momento dado esa relación entre Londres y Belfast se rompe desde el lado unionista, como estaba tensionada, yo creo que sin duda, sí, yo creo que vamos, desde mi punto de vista, mi análisis es que el Brexit empuja en esa dirección. Ahora, que llegue a tomarse esa decisión, porque es muy importante y aún socialmente es dura, ¿no? Y sabemos que sigue habiendo problemas en los 6 condados del norte y demás, pues bueno, no lo sé, ¿no? Yo personalmente, por lo que veo más factible antes una independencia de Escocia que se una a la isla de Irlanda, pero no sé, es que estamos en unos tiempos en los que cualquier cosa puede pasar, la verdad. Sí, sí, son temas complicados aparte que hay que tratar con cuidado. Que bueno, esperemos que resuelvan lo hagan pacíficamente esta vez y nada Sí, de eso sí. Sí, ningún conflicto. yo no. Aunque ha habido unos meses de tensión, sí que los ha habido, la verdad, y se ha hablado de vuelta de la violencia y demás, yo creo que lo que pase se va a resolver pacíficamente. Y Sí, sí. estamos viendo, por ejemplo, ahora otra cosa interesante ha sido como ante precisamente estos problemas y ante precisamente la nueva situación creada por el Brexit, curiosamente, y bueno, y sobre todo la pandemia, finalmente los partidos norirlandeses han vuelto a cooperar y se ha vuelto a abrir la asamblea local, el parlamento local de Stormont, ¿no? que es interesante, ¿no? Como justamente en una situación que quizás podía tensionar aún más a las dos comunidades, lo que les ha hecho ha sido cooperar, que a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y eso es un paso positivo. Entonces, yo personalmente sigue habiendo tensiones sociales, por supuesto que las sigue habiendo, pero yo creo que cualquier cosa que se resuelva va a ser siempre por medios pacíficos y políticos. Bueno, esperemos que sea así entonces. Y bueno, ya sabemos, los mayores de 18 va a seguir todo igual. Los menores, vamos a ver qué pasa ahí, en qué afecta a la liga o a la selección. Y más o menos por ahí resumir. Muchas gracias, Borja, por pasarte. Creo que lo explicaste todo perfecto. Y nada, cualquier cosa que quieras decir, te lo dejo. Nada, gracias por invitarme y nada, un placer estar con vosotros. Espero que haya sido de utilidad. Sí, sí. Les voy a dejar el Twitter de Borja ahí para que lo sigan y sigan obviamente el podcast de la inglesa. Abrazo.